Un saludo a todos los estudiantes, los familiares y los profesores que nos acompañan en este tiempo televisivo dedicado a las matemáticas para las escuelas pedagógicas. Bueno, como todos ustedes saben, vamos a seguir atendiendo a las solicitudes que nos han hecho diferentes estudiantes en correspondencia a que los acompañemos y los continuemos orientando en sus tareas integradoras, es decir, en la preparación para la elaboración de sus tareas integradoras. En particular, le vamos a dedicar tiempo a los estudiantes del primer y segundo año de las especialidades de la educación infantil, a los que se preparan como educador de la primera infancia, maestros de educación especial, maestros primarios, maestros de inglés de primaria y de la educación artística, las especialidades de visual teatral y musical danzaria que reciben en su formación general este programa de matemática. Vamos a comenzar por los estudiantes de primer año, es decir, ustedes, al igual que otras especialidades, deben realizar su tarea integradora centrándose en el contenido de la última unidad. En particular, para ustedes los de primer año, la unidad es la referida a magnitudes. Pero yo quisiera que para adentrarnos en el tema, ustedes se familiarizaran con 3 preguntas que con regularidad se van a encontrar durante su desempeño profesional. Me refiero a preguntas tales como ¿qué es?, ¿por qué? ¿Y para qué me sirve? Esas 3 preguntas las vamos a contextualizar al contenido que ustedes deben trabajar en sus tareas integradoras. Por ejemplo, veamos que la primera pregunta, ¿qué es una magnitud?, tendríamos que estar teniendo claro que es una propiedad de los objetos, procesos o de situaciones que se pueden medir siempre con algún aparato, algún medio o recurso para realizar esa medición y tiene un valor cuantitativo, es decir, siempre tienen asociado un número a esa magnitud. Ahora, ¿por qué estudiar las magnitudes? Sencillamente porque son diversas las situaciones ante las que el hombre se enfrenta que exigen la necesidad de estimar, comparar, calcular y convertir en relación con las propiedades de esos objetos, de esos procesos y que pueden ser cuantificables. Ahora, ¿para qué me sirve en mi futura profesión? Bueno, primero, como ustedes están viendo ahí, para dotarnos de saberes que elevan nuestra cultura general. Y en segundo lugar, porque la enseñanza y el trabajo con las magnitudes se aplica en diversas áreas matemáticas y en otras asignaturas. Es decir, es objeto de enseñanza de los diferentes niveles educativos de la educación general, en particular en la primera infancia a través de los elementos elementales de la matemática, de las nociones elementales de la matemática, y en la primaria, que son los niveles donde ustedes se van a desempeñar en sus especialidades. Este tema fue tratado en el encuentro 8. Sin embargo, para seguir ampliando sus conocimientos, yo les propongo que visualicemos un video a partir de que consideremos la siguiente guía de observación. Observen que son 3 preguntas que le van a observar, que los van a guiar en ese material que es de muy corta duración, pero que contribuye, como bien dice, el para qué me sirve a su cultura general. Vamos a verlo.
coincidirán conmigo en que materiales como estos siempre aportan algo a nuestros conocimientos y a nuestras culturas, como tiene como objetivo este contenido y en específico este material. Ahora, yo les propongo que ahora recordemos cuál es la tarea integradora que le corresponde a los estudiantes de estas especialidades. La tienen en pantalla. Recuerden que la presentamos en el tema 5 de la etapa anterior y me interesa que ustedes diferencien ahora qué le toca a cada especialidad. Fíjense, para las especialidades de inglés y de artística, deben identificar las magnitudes que se estudian tanto en la primera infancia y en la primaria y resolver ejercicios donde se evidencia el procedimiento de cálculo realizado en cada caso. Ahora, a partir de situaciones que ustedes identifiquen. En el caso de los que se forman como maestros primarios y maestros de la educación especial, siempre deben elaborar 2 ejercicios en los que se aplique la conversión de magnitudes. En ese tema 8 que estamos recomendando visualizar de nuevo por todas las explicaciones, por todas las orientaciones que en él se dieron, se precisaron cuáles son las magnitudes que se estudian en la escuela primaria y un poco se socializó con ustedes cómo se trabajan estas en la primera infancia. Observen además que no todas las magnitudes del Sistema Internacional de Unidades se tratan en estos niveles educativos. Incluso verán que no todas se tratan desde la asignatura de matemática. A través del material identificaron algunas que son tratadas en otras asignaturas como la física, la química. Es que todas las asignaturas van contribuyendo con sus objetos de enseñanza, con sus objetos de estudio, a la cultura general integral que cada ciudadano debe tener. Ahora bien, nosotros vamos a proponerle, para ampliar la orientación, algo que no tiene el tema 8, donde se trató el tema, los objetivos en cada uno de los niveles educativos. Por ejemplo, vamos a presentarle en la diapositiva, como ustedes están viendo, el objetivo, pero le vamos a ir comentando los contenidos asociados con la intención de que ustedes identifiquen qué tipo de actividad debieran estar realizando. Por ejemplo, aquí en este primer objetivo está llamado o tiene como contenido asociado que los estudiantes se vayan familiarizando con la acción de medir. Y dije estudiante, no, los niños y niñas de la primera infancia, porque ellos es así como ustedes lo tienen que ir identificando. Ellos tienen que realizar durante sus actividades mediciones de longitud, de largo y altura, y los términos con los que van a ir asociando esas actividades son más largo que, más corto que, tan largo como, tan corto como, más alto que, más bajo que, tan alto como y tan bajo como. Además, deben realizar mediciones de largo y altura con unidades de medida no convencionales y en las cantidades numéricas del 1 al 10, que son las que ellos aprenden en ese nivel. Este es el segundo objetivo de ese primer ciclo. Ahora, yo les quiero presentar, ¿no? Mostrar, comentar un ejemplo de cómo pudiera ser. Imagínense que estén trabajando, ustedes estén diseñando con estas exigencias, esos objetivos, con los niños del sexto año de vida o el grado preescolar de la escuela primaria, que son los que corresponden a ese cuarto ciclo, y la actividad concreta sea que el niño mida su sombra. Pero ¿cómo la va a medir? Con objetos, puede ser con el paso, con una reglita, con una tira,
Y a partir de ahí puede entonces realizar comparaciones de cuán largo es su sombra con respecto a su altura real o cuán larga es su sombra con respecto a la altura de otro compañero o a la sombra de otro compañero. Esas son actividades que, como ustedes verán, van a ir formando la base del conocimiento que los estudiantes tienen que adquirir a lo largo de su aprendizaje de la matemática en la escuela general. Vamos a ver los objetivos del primer ciclo de la escuela primaria, ya lo tienen en pantalla, y le estaríamos comentando ahí que los conocimientos asociados a esos objetivos están en la relación que deben establecer entre unidades de medidas de longitud, metro centímetro, centímetro milímetro, decímetro centímetro, metro decímetro, kilómetro metro y metro milímetro, así como las de masa en la relación kilogramo gramo, tonelada gramo, y las de capacidad con sus múltiplos y submúltiplos en cada uno de los casos. También tendrían que estar trabajando en la amplitud de ángulos hasta 180 grados por medio de haciendo esas mediciones utilizando como recurso el semicírculo graduado y trabajando esas amplitudes en grado, que es el sistema sexagesimal. También estarían trabajando para este tercer objetivo las magnitudes de tiempo y los calendarios en las relaciones horas, minutos, minutos, segundos, la lectura del reloj en hasta 24 horas. Es decir, que estos objetivos que les estoy presentando aquí les pueden ir dando la idea de los contenidos que pueden tener las tareas que ustedes diseñen. Vamos a ver en el segundo ciclo de la escuela primaria también tienen 3 objetivos. Estos 2 primeros, como ustedes verán, están reflejando la posibilidad de sistematizar el trabajo con las magnitudes que se vienen aprendiendo desde las nociones elementales de la matemática. Aquí van a trabajar las magnitudes de masa y se va a introducir la onza, la libra, la arroba, el quintal español. En la longitud se va a introducir la pulgada, el perímetro de polígonos, trabajando siempre con múltiplos y submúltiplos. Vamos a ver en el que también van a trabajar, este es el último objetivo del segundo ciclo de la escuela primaria. Van a trabajar el significado de áreas, el cálculo de área, el significado de volumen y sus cálculos y el significado de capacidad. También trabajarán la estimación, medición y cálculo de masas, longitudes de áreas, volúmenes y capacidad. Reitero, la idea de tenerle los objetivos que ustedes están viendo en estas diapositivas están relacionados con que se orienten a través de ellos para realizar, para elaborar, para identificar, en el caso de las otras especialidades, aquellas tareas, aquellas actividades en las cuales se evidencia el cumplimiento de los objetivos en el nivel educativo o en el ciclo en el cual ustedes se enfoquen para formular su actividad. Ahora, en el tema 8, que les estoy recomendando que deben visualizar, van a encontrar muchísimos ejemplos que les van a servir de modelo para trabajar esta parte de la tarea integradora. Yo les retomé de aquel encuentro esta lámina que ilustra la diversidad de temáticas con contenidos asociados
a la formación integral de los estudiantes. Observen todas las posibilidades que tienen para trabajar sobre todo la conversión de magnitudes, como bien se expresan en los objetivos que les acabé de comentar. Por otra parte, también les sugeríamos en ese tema que ustedes utilizaran como referencia las clases que se habían impartido en la enseñanza primaria durante la primera etapa y a través de las vías que se les ha comentado en diferentes espacios para acceder a todas las actividades televisivas que estamos brindando, ustedes pueden buscar también las que en este momento se están dando para la escuela primaria y que tienen como contenido las magnitudes. Ahora, les propongo, después de haber orientado hasta aquí a los estudiantes del primer año, que comencemos, le dediquemos un tiempo también a los estudiantes del segundo año. Para ellos vamos a recordar que su tarea integradora también responde a la última unidad del programa de su año. En este caso es la estadística descriptiva. Aquí tienen ya en pantalla, para los que no la tenían identificada, siempre recomiendo que vayan al tema 5, porque allí se explica con claridad lo que corresponde a cada uno de los estudiantes. Fíjense que aquí también se está diferenciando lo que está en negrita, la orden que está en negrita, es para los estudiantes de las especialidades de maestros primarios y maestros de la educación especial. Los maestros de inglés y los que tienen o se forman en las especialidades de la educación artística tendrían solo que buscar un ejercicio donde sea necesario representar los datos mediante tablas, gráficos y las medidas de tendencia central estudiada. Ahora, es importante que recordemos que en el tema 10, que fue el tema donde ustedes tuvieron la posibilidad de ampliar la explicación que se dio sobre la tarea integradora, se dieron algunas orientaciones, pero se aprovechó ese momento para ampliar el contenido, los conocimientos que sobre estadística descriptiva ustedes traían de la secundaria básica. En particular, recreamos el tema planteándole ejemplos de la escala de medición de las variables, porque hasta donde ustedes conocían, clasificaban las variables, trabajaban con tablas, con gráficos, organizaban esa información, tenían ciertos niveles de interpretación, pero este contenido que son las escalas de medición de las variables, ustedes lo aprendieron por primera vez, es decir, lo recibieron por primera vez desde estos temas televisivos, en particular el tema 10. Recomiendo que vuelvan sobre ese tema para que puedan ver todos los ejemplos que en ese caso les estamos planteando. Ahora bien, vamos a ver que también en ese tema se especifican cuáles son los contenidos de la escuela primaria sobre los que ustedes debieran estar trabajando y elaborando esas tareas integradoras. Y de la misma manera que hicimos con los de primer año, les voy a presentar y a comentar cuáles son los objetivos y contenidos que debe cumplirse a partir de las propuestas de tarea que ustedes realicen. Por ejemplo, en el primer ciclo nos estamos refiriendo a los grados desde primero al cuarto de la escuela primaria. Ahí tienen el objetivo. Los contenidos tienen que estar en relación a la posibilidad de recolectar datos, organizarlos, representarlos mediante tablas de doble entrada, o de una o de dos entradas,
con gráficos de barra en los que se trabaje con escalas y valores representativos como el promedio, la interpretación de tablas y gráficos, así como el promedio de un conjunto de datos. Fíjense que en este primer ciclo hablamos de promedio en los datos. La diferencia con el segundo ciclo es que ya se trabaja con la media y se sigue sistematizando las acciones de recolección, organización, la representación de la información. Ya los gráficos también pasan a los gráficos poligonales y de pastel con valores representativos, como bien decía, a diferencia del primer ciclo, de la media y la moda, incluido el trabajo con escala e integrando este contenido con el conocimiento que tienen de las fracciones, las proporciones y el porcentaje. Fíjense que he tratado de dedicarle tiempo a esta parte porque no la tienen en el tema anterior, es decir, en el tema 10. Por tanto, voy a darle un tiempecito al objetivo anterior y después a este para que ustedes lo lean, para que tengan tiempo de copiarlo, de tirarle una foto con sus celulares, aunque siempre tienen la posibilidad de bajar todos los materiales a través de los sitios de Cuba Educa que están a su disposición. Les voy a dar un tiempo para que vean este objetivo, después veremos el otro. Este es el segundo objetivo, por favor. Les doy el tiempo para que lo copien, para que puedan luego tener claras las diferencias entre el primer ciclo y el segundo ciclo de la escuela primaria, como bien les comenté.
Observen que le hemos dado tiempo para que ustedes puedan tener en sus manos los objetivos sobre los cuales van a elaborar sus actividades. Pero insisto, yo os recomiendo que volvamos al tema 5 porque en él estamos motivando la presentación de cada una de las tareas con varios materiales audiovisuales que también les pueden sugerir ideas de cómo trabajar. Vamos a ir al tema 6, como bien es recomendado en otros momentos, porque ese me orienta sobre la formulación y resolución de problemas y en él van a encontrar muchísimos ejemplos que están relacionados tanto con el trabajo de magnitudes como con el trabajo de estadística y en particular ya los temas 8 y 10 que son los referidos a los temas que traté en el día de hoy. Ahora, es importante también que veamos la posibilidad de elaborar actividades en las cuales ustedes puedan usar los asistentes matemáticos que hoy estamos fortaleciendo en la escuela general, en particular el GeoGebra, y que para estadística y el trabajo con magnitudes tiene también sus posibilidades. Por último, yo quisiera que ustedes visualizaran en esta ocasión un video que les orienta acerca de cómo acceder a las posibilidades que ofrece el MINET para que ustedes puedan utilizar los materiales que hasta el momento se han visualizado, se han presentado para el trabajo con las tareas integradoras en los diferentes niveles educativos. Saludos, nos encontramos hoy acá para profundizar en tus saberes digitales y el espacio del día de hoy lo vamos a dedicar a ver cómo navegar dentro del portal cubeduca.cu para descargar las actividades educativas que se ponen ahí, que son transmitidas por la televisión cubana y que son libres de costo. Vamos a un navegador y tecleamos www.cubeduca.cu y carga nuestro portal. En la parte superior a la derecha veremos un menú contextual llamado TV COVID-19. Se despliegan y están organizadas por niveles educativos cada una de las actividades que se han transmitido por la televisión. Aquí vemos el orden según la parrilla de los días. Por ejemplo, matemáticas, séptimo grado, tocamos, pone una manito de hipervínculo y comienza la descarga en nuestro navegador. Bueno, hasta aquí cómo descargar las actividades educativas que se colocan en el portal cubeduca.cu. Estudien y recuerden que hoy tu casa es tu escuela. Como ven, es una idea de cómo acceder a los medios. Solo me queda decirles que por favor tengan mucha confianza, ustedes, mis estudiantes, la familia,
Estoy convencida de que van a presentarnos tareas muy creativas y que, como siempre, los invito a participar en los eventos en los cuales esas tareas pueden tener un valor inimaginable para ustedes. Y en el próximo espacio vamos a tener a la profesora Vilma con la orientación a las tareas integradoras de historia. No obstante, yo les sigo invitando a que se cuiden, a que continúen cumpliendo con las medidas para vernos prontos todos en nuestras escuelas, ¿verdad? Y bueno, hasta el próximo encuentro. Ya terminé la tarea. A ver, muy bien. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Yo estoy mirando fotos de cuando era maestro. Cuéntame una historia, abuelito. ¿Cómo no? ¿Cuántos años usted tiene? 15 años. ¿Y qué tiempo lleva de maestro? Nosotros no somos maestros. Somos estudiantes que hemos venido aquí a enseñarles a leer y a escribir. Tenía 15 años y me dejaron ir a alfabetizar. Nos convocaron para ir para Oriente y decidí irme para Oriente, aunque mi madre me había dicho que Pinar del Río, Habana o Matanza. Yo quería ir hasta la Sierra Maestra. En Tunas dijeron mi nombre y ahí me bajé. En Puerto Padre me ubicaron en el Central Antonio Guitera, en un barrio que se llamaba La Represa, en casa del campesino Ángel Guerra, y alfabetizaba en un barrio más pobre, La Boca, que los habitantes de ahí en tiempo de zafra cortaban caña y en el tiempo muerto eran pescadores. Ahí tuve 5 alumnos, uno de ellos, Juan Leiva, un viejito de una inteligencia maravillosa, que aprendió enseguida y me hacía preguntas que a veces me costaba trabajo responderle, ¿no? Y hubo un momento en agosto que surgió un problema en el barrio de Los Alfonsos. Ahí en ese lugar no alfabeticé, ya lo que estaba era nada más que de coordinadora. Yo tenía que recorrer varios cuartones a llevarle las libretas, los lápices a los brigadistas, a ver cómo estaban, y utilizaba como medio de locomoción una yegüita que era del campesino Manolito Almaguer. Pero la yegüita era tuerta y yo era muy mala jinete. Hasta que nos identificamos, me hizo pasar muchos bochornos. También costó trabajo aprender a ordeñar, por ejemplo, sobre todo cuando no le amarran el rabo a una vaca que es juguetona, pero lo hacían para jugar con nosotros y darnos confianza. Cuando termina y regresamos para La Habana, los alfabetizadores que eran de otras provincias se alojaron en las casas nuestras. Estando ahí, me dicen que había sido seleccionada para hablar en nombre de los brigadistas Conrado Benítez en el acto del 22 de diciembre en la Plaza de la Revolución, donde Fidel iba a declarar a Cuba territorio libre de analfabetos. Me preguntaron que qué iba a decir y yo dije que no lo iba a escribir, que yo lo iba a improvisar. Y realmente lo improvisé. Cuando hablas de la campaña de alfabetización, nos sentimos orgullosos de haber tenido la oportunidad de poder participar en una de las páginas, yo pienso, más lindas de la historia de Cuba. Inicialmente tuve un terror, que era que mis alumnos dijeran que se aburrían en mis clases. Y siempre me propuse, desde que empecé, que los niños, cuando yo les dijera que no había clase por algún motivo, que dijeran,
ay, qué malo, y no que dijeran, qué rico, no hay clase, eso me destruye. Y durante 38 años ha sido mi lema, que los niños siempre quieran ir al aula, motivarlos, que vayan contentos, que vayan siempre a experimentar algo nuevo como voy yo. Entonces siempre ha existido una interrelación entre mis alumnos y yo, porque yo les robo un poquito de esa energía y de esa inquietud que tienen los niños. Siempre me están retroalimentando con su creatividad, con su espontaneidad. Incluso a veces viéndolos a ellos se me ocurren cosas y las hago y ellos ni saben que fueron ellos mismos quienes me dieron la pauta a mí. Siempre siento que aprendo de su inquietud, de su interés por todo lo nuevo, que el maestro siempre tenga las antenas sintonizadas para descubrir en sus alumnos las cosas. Si el maestro es creativo, esa inquietud de un niño la convierte en una nueva enseñanza para los que vienen después. Yo no soy una maestra común que se sienta en el aula a dar clases todos los días. Yo soy una maestra que a la vez soy artista, lo cual me permite salir del aula, enseñarle a mis alumnos otros lugares, enseñarle cómo se comporta uno en un teatro cuando va a actuar, cómo se comporta uno en un estudio de grabación cuando va a grabar, cómo se hace televisión, qué disciplina, qué rigor hay que tener en la vida. Así que yo creo que sí, que si vuelvo a nacer, maestra. Bueno, mi nené, por hoy está bien. Vamos a descansar. ¡Qué alegría! Volvemos a encontrarnos en este espacio televisivo. Como siempre, un saludo caluroso para nuestros estudiantes, profesores y familias de las escuelas pedagógicas. Continuamos con el mismo objetivo de la clase anterior: propiciarles a ustedes diferentes materiales audiovisuales para que puedan realizar con éxito su tarea integradora en Historia de Cuba, que está dirigida a primer año, especialidades, educadores de primera infancia, maestros primarios, maestros de educación especial, maestros de inglés de educación primaria, maestros de educación musical, maestros de educación plástica, así como los profesores de secundaria básica, de matemática, física, química, biología, educación laboral, geografía, español literatura, inglés, visual teatral y musical danzaria. El tema de hoy está referido a un análisis de la historia Max Olvera, que ustedes lo tienen dentro de todas las temáticas de su tarea integradora. Primero, les sugiero volver a visionar la quinta, la sexta y la novena clase de la etapa anterior, que tratan sobre esta temática. En segundo lugar, recuerden que la tarea integradora de Historia de Cuba evaluará también la asignatura Español Literatura. Por eso les aconsejo que cuando ustedes expongan esta tarea y tengan que leer cualquier fragmento de los documentos que van a utilizar, tengan en cuenta tener un modo expresivo y además tener la entonación adecuada. ¿Sabían que la historia Max Olvera ha sido editada en disímiles ocasiones en Cuba y en otros países? Además, también traducida en varios idiomas. Las pueden encontrar en el formato multimedia o descargarla en el formato PDF en diversos sitios en Internet. Queremos
que ustedes tengan presente que esta es la actividad rectora de todo este encuentro. Establecer la relación entre los planteamientos de Fidel en su alegato con los fragmentos de la obra martiana a que hace referencia. Les ofrecemos a continuación el documental Asalto al Cuartel Moncada. Pueden visionarlo. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista da un golpe militar en conspiración con el Imperio norteamericano. Instaura una perversa dictadura y sumerge al pueblo cubano en una profunda crisis. El repudio fue general y el descontento social, emanado del régimen de explotación reinante, la pobreza, el desamparo que sumió a Cuba, fue en una crisis de postración, un retraso espantoso y una gran crisis política, e instauró una sangrienta dictadura. Desde el inicio, el pueblo cubano tuvo conciencia de la gravedad en que estaba sumido el país. La ausencia de una fuerza política capaz de enfrentar y derrocar a la tiranía. Se abre un nuevo ciclo revolucionario. Los estudiantes vuelven a las calles para depositar simbólicamente en la fragua martiana el cadáver de la Constitución. El 28 de enero de 1953, miles de jóvenes recuerdan el centenario del natalicio de José Martí gritando: «Revolución, revolución, revolución». Ahí van los futuros asaltantes del cuartel Moncada. ¿Observaron bien este material? Entonces considero estén en condiciones de poder realizar su tarea integradora a aquellos estudiantes que le corresponda este tema. En cumplimiento de uno de los objetivos de esa tarea integradora, vigencia del pensamiento martiano, trataré de demostrarle, ejemplificar cómo Fidel Castro, en su alegato ante los hechos del Moncada, en el juicio a que fue sometido, utilizó desde el inicio hasta el final fragmentos de la obra martiana. El siguiente material que tenemos para ustedes es un resumen de entrevista realizada a la periodista Marta Rojas, testimoniante del juicio del Moncada. Disfrútenlo. Yo no fui la única, había 25 periodistas en el juicio, 25. Yo soy de Santiago de Cuba, aunque estudié en La Habana y estaba de vacaciones en Santiago. Se decretó la ley de censura y los periodistas no podían porque yo todavía no era periodista, yo fui periodista 2 meses después, me acababa de graduar. No había celular ni nada de eso. Digo, no, yo tengo que recoger esto que algún día se va a publicar. Tenía mi bolígrafo, tenía los papeles, cogí un papel, lo dividí así, mira, así como si fuera esto, y empecé a escribir tan. Entonces, ese día 26 de julio del 53, dieron una conferencia de prensa, el coronel Chavián, y los periodistas que estaban allí entraron a la conferencia. Tristemente célebre. Sí, y yo, el fotógrafo ese me dijo, era un fotógrafo de experiencia, un hombre que tenía mucha experiencia. Él caminaba por los pasillos y me dijo, oye, si pides permiso a ir al baño, vas a ver que están entrevistando a 2 mujeres. Y caminé un pasillo. Dice, al regreso miré y vi 2 caras, 2 mujeres, yo no sabía quién era. Una se estaba balanceando así, esa era ella, Aide Santana. Ya yo no era la misma.
Yo decía, no, pero este reportaje yo tengo que sacarlo algún día. Algún día se tiene que publicar. El 21 de septiembre empezaba el juicio en la sala más importante de la audiencia de Oriente, una audiencia que se había hecho en el gobierno de Carlos Prío, preciosa, le llamaban Palacio de Justicia, donde cabían como 300 personas. Eran muchos los acusados porque involucraron a todos. Olía un poquito oposición, aquello fue tremendo. Además a los dirigentes de los partidos políticos, de la oposición, en fin, a todo eso. Necesitaban el espacio. No permitieron fotógrafos, porque la experiencia del 26 no les gustó. Nosotros estamos de pie esperando la llegada. Yo tenía la imagen de ver a un Fidel, ¿cómo decirte? No triste, pero sí molesto, no sé, bueno, un prisionero. Veo a un individuo, a un joven, tendría Fidel 27 o 28 años, vestido como los abogados, como lo que era él, con un traje negro azul, una camisa blanca, una corbata con unos botoncitos, era roja con unos botoncitos negros, y esposado. Y lo que yo tengo en mi mente, o incluso hoy día, es que él hizo así, ¡cha! Había alrededor de 100 militares con bayoneta calada, así en todos los bordes. Y dice, no se puede juzgar a un hombre así esposado, gritado. Y aquello fue tremendo. Yo observando y anotando, y anotando, y anotando, y anotando. Veía a los militares que las manos le temblaban cuando le iban a quitar las esposas. Y quitaron las esposas y comienza el juicio. Y Fidel pide la palabra. Y le dice, bueno, yo soy abogado. En mi condición de abogado, quiero asumir mi propia defensa. E empieza el interrogatorio con Fidel. Y ahí es donde él asume que él fue el jefe del asalto al Moncada. Asume que el por qué lo hizo, que eso está en la historia me absolverá. Mira, la historia me absolverá, mírala aquí. Esta fue la edición que se hizo clandestina. Mírala aquí, esa es la primera edición que se hizo clandestina. Tan fuertes son sus respuestas que el tribunal está asombrado. Y él sigue hablando y hablando, contestándole, pero cada pregunta, por pequeña que fuera, él hacía una historia de lo que ocurrió. Él se pone la toga y va, y se sienta en el área de los abogados, al lado de Baudilio Castellano, que Audilio asumió la defensa de los demás combatientes. Y empezó a interrogar. Ahí es donde la cosa se pone todavía más dura, porque él podía interrogar a cualquiera. Interrogó a uno de armería, interrogó al que, según el listado, a esto, a lo otro. Aquí nadie se tiene que preocupar porque lo acusen de autor intelectual del Moncada, porque el único autor del intelectual del Moncada es José Martí. Y ahí habla de José Martí. Aquello fue impresionante, la gente aplaudió. Pues pasa en lista, fulano de tal, la letra B, la letra C, Fidel Castro Ruz. Y Melba levanta la palabra. Doctor, diga doctora, ella es abogada. Yo tengo una carta del doctor Fidel. Entonces, dice, bueno, pero aquí hay un certificado médico que el doctor está enfermo, pero yo tengo una carta de él. Bueno, entréguela, la tiene que entregar. Se suspende la sesión brevemente. Era una carta de Fidel diciendo que él no está enfermo, diciendo toda la verdad, En ese momento, cuando ya dice que continúa para los demás, hay un joven flaquito que está con un pulovito, con un pullover, y pelado así a la malanga, le decíamos nosotros bajito. Y le dice, doctor, mire, puede soltar a todos esos
políticos que están ahí. Ninguno de ellos tuvieron que ver nada con nosotros. Lo que vinimos lo vamos a decir todos nosotros. Y el jefe Fidel, y esto que lo otro, ¿quién era? Raúl Castro. ¿Pudieron apreciar el contenido de la carta que escribió Fidel y presentado por Melba Hernández en el juicio? Bueno, ahí querían darle un certificado médico a Fidel para salvarle la vida. Y él, esta artimaña, no la aceptó y planteó que prefería 1000 veces perder la vida. Y toma este escrito de nuestro apóstol: un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Tal como plantea Marta Rojas, en todo momento, en todo lo que Fidel explica, en la denuncia que hace de los crímenes que se cometieron después del Moncada, en la situación que analiza de la República neocolonial, siempre se apegó a la verdad. En el aniversario 65 de la historia me absolverá, la cadena multinacional Telesur le dedicó un espacio. Nosotros queremos que ustedes puedan también visionar este material. Desde época tan temprana como octubre de 1953, el destino de Cuba ya era letra viva en las palabras del joven Fidel Castro. Su alegato de autodefensa durante el juicio por el ataque al Moncada marcaba el camino de la futura revolución triunfante. A 65 años de este acontecimiento histórico, queremos rememorar de la manera que sigue. Condenadme, no importa, la historia me absorberá. Con esa lapidaria frase, el líder de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Fidel Castro Ruz, puso fin a su alegato por los sucesos del Moncada. El joven abogado asumió su autodefensa. El acusado se convirtió en acusador al proferir duras críticas a ese régimen oprobioso que lo condujo, junto con sus compañeros, a la acción armada. El histórico alegato se convirtió en el programa político del naciente Movimiento 26 de Julio, una organización creada al calor de la gesta armada. Y el héroe nacional, José Martí, el líder revolucionario, concluye expresando: En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento. Pero no la temo, como no temo a la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Luego de alrededor de 2 años confinados en Isla de Pinos, el ferviente clamor popular obligó al dictador Fulgencio Batista a liberar a los protagonistas de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, quienes trascendieron en la historia de la isla como la generación del centenario. Para su autodefensa, no se le permitió ningún tratado de derecho penal. Se le prohibió que llegara a sus manos los libros de Martí y expresó: parece que la censura de la prisión los consideró demasiado subversivos. ¿O será porque yo dije que Martí era el autor intelectual del 26 de julio? No se le permitió ninguna obra de consulta y exclamó: no importa en absoluto, traigo en el corazón las doctrinas del maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos. Fidel denuncia los males de la República neocolonial, plantea las medidas y las leyes que serían aplicadas una vez tomado el poder para resolver los problemas fundamentales de la República neocolonial, aquella república que surgió el 20 de mayo de 1902 y que no fue la república que soñó Martí. A propósito, esto es otro de los temas de su tarea integradora. A continuación, quiero que ustedes puedan también visionar fragmentos de 2 películas. Realengo 18, de 1961, basada en la obra homónima, es decir, de igual nombre, del periodista cubano, combatiente internacionalista
Pablo de la Torriente Bravo, y de la película Viva la República, del director cubano Pastor Vega, que nos expresa y nos pone a nuestra disposición cómo era aquella república. Nosotros queremos que ustedes observen bien y podrán decir, como siempre decían nuestros abuelos, qué república era aquello. Ahí tienen los materiales. Respuesta del realengo, el amor de donde vengo. A descorrer la cortina. Al fin, tantos días por esos montes, creí que no volvías nunca. ¿Qué hay, papá? ¿Y por qué esas caras? ¿Se quedó la compañía con el realengo? La compañía insiste. Dicen que van a dar orden de desalojo. ¿Y la asociación no va a hacer nada, Lino? Ya veremos. Alguna medida hay que tomar. ¿Qué? ¿Cómo anda la cosecha esa? Regular. Por suerte no ha empezado a llover todavía. Y esa mujer suya, Juancho, nos tiene al galope. Ni tanto, si todavía falta café por coger. No te impacientes, mujer, que el café espera. ¿Qué? ¿Te pasa algo? Nada. Pensaba en eso. En lo bonita que se ven desde aquí las chimeneas en los días claros. This whole area is our property by law. Toda esta área es propiedad nuestra por ley. From here to this point, Mazie Company. This other area is Guantanamo Sugar. Desde aquí hasta este otro punto es de la compañía de Maizí. La otra área es de la Guantanamo Sugar. All our papers are clean. I don't see why the law hasn't been enforced. Nuestros papeles están claros. No nos explicamos por qué la ley no se aplica por la fuerza. It's the duty of the armed forces to back us in order to preserve order and peace. Es deber de las Fuerzas Armadas el ayudarnos para mantener el orden y la paz. We don't want to be unfair with the Guajiros. Más azúcar. But we need more land in order to have more production. No queremos ser injustos con los guajiros, pero necesitamos más tierra para tener más producción. The country needs that sugar. El país necesita azúcar. The national economy needs that La sugar. economía nacional necesita The world azúcar. market needs that El sugar. mercado necesita Our azúcar. stockholders need Más more azúcar. sugar. Más Sugar. azúcar. A comer melao. Coco, naranja, piña, limón, menta. A mover, tamarindo el amargado. Nena. Limón al niño malcriado. Vamos a ver. Frambuesa para preñar, nena. Y así la ayuda. Vamos a ver. Vainilla para las viejas. ¡Hurra! ¡Hurra! Y melao para el mal de amores. Deja, no te preocupes. Dile a la señora que el otro viene mañana. Está bien. ¿Cuándo te veo? ¿No subes a ver a tu gente? Sí, tengo que ir. ¿Por qué no vienes tú más a menudo? ¿O te cuesta tanto trabajo dejar ese monte? Deja, no me acompañes. Es mejor que no te vea la señora. Hasta luego. Parece que estás arrepentida y que buscas nuevamente tus amores. Acuérdate que llevas en la vida una senda cubierta de dolor, cubierta de dolor. Buenas tardes. Buenas. Vámonos, nene. ¿Qué pasa allí con la familia? Hasta luego, Victoriano. Hasta luego. ¿Te lo debo, Nacho? Sí, salado. Cuando la rana críe pelo. ¿Qué, melao? Melao, vete para allá, que te los damos todos de gratis.
marzo de 1934, la Asociación de Política Extranjera de los Estados Unidos, financiada por Rockefeller, produjo a petición de Mendieta un estudio sobre los problemas de la nueva Cuba, que concluía en una serie de recomendaciones: reforma agraria capitalista, diversificación de la producción, etc. El miedo a la revolución producía la primera propuesta de solución desarrollista para Latinoamérica. Y ahora, un programa sabatés. Aquí todos hacen... Sí, había que hacer algo para subsistir. Había que hacer algo para sobresalir. Había que ser un as del timón o había que arrastrar un auto con los dientes o iniciar una nueva moda o iniciar otra nueva y vieja moda. O decir que el mismísimo Dios se le aparece. O ayunar en una urna de cristal durante 25 días. Para los que ayunaban afuera de la urna, no había fotos. O simplemente ser el más fuerte, o el más lindo, o el más feo. 23.378. 100 pesos. 21.672. 20.738. 100 pesos. 13.680. 100 pesos. 21.5. 100 pesos. 8.818. O participar masivamente en las más variadas formas del azar. O echar una ojeada previsora al futuro, o confiar en el azar televisado. Ha ganado 30 pesos. Muchas felicidades, señora. Y por qué no, hasta en la caridad televisada. Que nos es muy necesaria en la ciudad de los niños. Y gracias a Dios vamos a contar con algunas más. Pero antes de tocar otros temas que hemos de tocar en esta noche, vamos a darle paso al amigo Lavasol, para que también él dé a conocer las ventajas de su producto. Mi amiga Lavasol. 36.119. 100.000 pesos. 36.119. Premiado en 100.000 pesos. Es muy interesante y en particular para ustedes, futuros educadores, el análisis que hace Fidel en su autodefensa de la situación de la enseñanza y la situación del maestro en aquella Cuba neocolonial. Y hace un llamado con las palabras del apóstol. Se está cometiendo en América Latina un error gravísimo. En pueblos que viven casi por completo de los productos del campo, se educa exclusivamente para la vida urbana y no se les prepara para la vida campesina. Continúa, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Más adelante, en su alegato, hace alusión al precio que les hizo pagar la tiranía batistiana a todos los que asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes con el objetivo de luchar contra la opresión y la injusticia. Y se va a referir en estos momentos a otro de los fragmentos que le traemos de Martí, que hable por mí el apóstol. Hay un límite al llanto sobre la sepultura de los muertos, y es el amor infinito a la patria y a la gloria que se mira sobre sus cuerpos, y que no teme ni se abate,
ni se debilite jamás, porque los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra. Fidel, como ustedes ven, con una memoria prodigiosa y con una precisión, va tomando de la obra martiana cada uno de estos fragmentos que nosotros le hemos puesto. Toma también de la poesía, es decir, del poema A mis hermanos caídos, del 27 de noviembre, que aparece en Versos Libres de José Martí, este fragmento: cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida. Es bella y es importante para todos ustedes la prosa que tiene este discurso de Fidel en su autodefensa. Y nosotros estamos seguros que ustedes lo apreciarán. Fidel también plantea cómo el apóstol no se podía, casi al final ya de su alegato, no se podía dejar morir, porque ellos fueron además con esa idea martiana en el año de su centenario, y retoma estas bellas palabras que dicen: parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría para siempre. Tanta era la afrenta, pero vive, no ha muerto. Su pueblo es rebelde, su pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo. Hay cubanos que han caído defendiendo sus doctrinas. Quisiéramos también que ustedes pudieran apreciar que en un momento de su alegato, él hace referencia a los crímenes que se cometieron una vez terminados esos asaltos. Y dice que multipliquemos por 10 los crímenes del 27 de noviembre de 1871 y tendréis los crímenes que se cometieron el 26, 27, 28 y 29 de julio de 1953 en Oriente. ¿Recuerdan la película Inocencia de Alejandro Gil, que fue además presentada en el teleencuentro de Español Literatura cuando ustedes estudiaron de la oratoria de José Martí, Los Pinos Nuevos? También otra de las temáticas de esta tarea integradora, quisiéramos que ustedes pudieran observar fragmentos de esta película. Por favor, ahí la tienen. El segundo consejo dictaminó para Anacleto Bermúdez, José de Marcos y Medina, Juan Pascual Rodríguez y Pérez y Ángel Laborde y Pereira la pena de fusilamiento. Las otras sentencias serán... ¡Queremos a todos los estudiantes muertos! Sido condenados a la pena de fusilamiento. ¿Fusilamiento? ¿De qué está hablando usted, comisario? José de Marcos y Medina. Pero eso no puede ser. Juan Pascual Rodríguez y Pérez. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Somos inocentes y ustedes lo saben. Anacleto Bermúdez. Eso es una injusticia. Ángel Laborde. Esto es una injusticia, esto es un crimen y usted lo sabe. Usted está siendo cómplice de un asesinato, comisario. ¡Asesino! ¡Hijos de puta! Hemos mandado a fusilar a 4. Los 4 que estuvieron en el cementerio. ¿Qué más quieren? El doble.
Usted está pidiendo que fusilemos a 8 muchachos por 3 rayaduras en una tumba que ni se sabe quiénes las hicieron. ¿Y a usted le parece mucho? Porque mis hombres están exigiendo que sean todos. Hagamos una cosa. Si ustedes prometen esas 8 muertes, yo les doy mi palabra de que mis hombres quedarán conformes. Dios, qué vergüenza. No hay razón para fusilar a 1. Y usted está pidiendo 8. 8. Quizás uno de esos, a los que usted quiere salvar hoy, mañana atraviese la cabeza de un machetazo. Yo creo que 4. Una orden mía. Solo una orden. Y la muerte no va a distinguir entre estudiantes traidores y oficiales cobardes. ¿Cómo escogemos 4 más? Hubo otro que estuvo en el cementerio. El que arrancó la flor del jardín. Alonso Álvarez de la Campa. ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Y los otros 3? Por sorteo. Hagámoslo por sorteo. Acabemos con esto. Carlos de la Torre y Madrigal. ¡Eso es una locura! ¡Él no estaba en el cementerio! Carlos Verdugo y Martínez. Pero, comisario, si yo no estaba en La Habana. Yo no estaba en La Habana. Yo estaba en Matanzas. Usted lo sabe, comisario. Pregúntale a cualquiera. Yo no estaba en La Habana, usted lo sabe. Yo estaba en Matanzas. Esto es un asunto, comisario. Esto es un asunto. Tiene que detener esto ya. Por favor, tiene que detener esto ya. ¡Usted es un asesino! Falta 1. Esteban Bermúdez. Ese no puede ser. ¿Por qué no? Es el hermano de Anacleto Bermúdez y González de la Piñera, que ya está condenado. Sería demasiado castigo para esa familia. Eladio González y Toledo. No, comisario, no. No puede ser. Mi papá le pagó al gobernador. No puedo ser yo, comisario, por favor. Por favor, comisario, no. Comisario, no puedo ser yo, no se vaya. Queremos terminar la presentación de este tema con las palabras finales que dijo nuestro invicto comandante en su autodefensa. En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo a la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos.
y como un cierre semántico, un cierre de las ideas, expresa: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Este documento se convirtió de inmediato en el programa político de la nueva etapa de lucha, donde ustedes, cuando lo lean, pueden apreciar cómo se destaca el pensamiento martiano y la historia de Cuba. Espero que todo lo que hemos tratado hoy, ustedes lo puedan utilizar en la preparación de su tarea integradora, conscientes de que están estudiando los habaneros desde su casa y los demás con el apoyo de sus profesores en sus escuelas. Recordarles que deben cumplir con todas las medidas orientadas para evitar la COVID-19. Nos encontraremos nuevamente. Muchas gracias.